Que Dios les bendiga. Vamos a iniciar este video. Veo la conexión no está muy estable, pero espero en el Señor que esté bien, la conexión sea estable. Vamos a ir con paciencia porque vamos a enseñar un tema que es sumamente importante y yo creo que es apropiado para nuestros días. Este tema se llama la Gran Ramera. Vamos a hablar acerca de lo que es la Gran Ramera. ¿Qué es tanto que hemos hablado de esto? Pero vamos a partir desde los orígenes. Voy a compartir un poco. Eh, Vamos a compartir para poder llegar para poder llegar a y poder entregar esta importante enseñanza. ¿Por qué es importante? Porque nada ocurre en el mundo sin que el Señor lo permita. Y cuando nosotros tenemos esta pandemia que es tan grande y tan terrible, esta peste, no podemos pensar más que el Señor es el que ha permitido todas estas cosas y por alguna razón, y es que la ira de Dios está sobre la tierra, la ira de Dios se derrama sobre la humanidad, la ira de Dios es manifiesta para que los hombres de alguna manera puedan entender por qué ocurren estos juicios, por qué ocurre todo esto. Que Dios nos ayude y que el Señor sea ayudándome con su sabiduría, que me dé conocimiento, que mi mente pueda ser abierta para que esto pueda llegar a muchos. Alguien dijo que un antiguo proverbio valdense decía que entre el bando de los perseguidos y el de los perseguidores, la verdadera iglesia siempre ha estado al lado de los perseguidos. La verdadera iglesia. ¿Cuál es esta? Una iglesia que ha sido perseguida y que predica la verdad. Para entender el misterio de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, como dice la Biblia, y de las abominaciones de la tierra, hay que introducirse poco a poco después del diluvio universal en la historia. Y lo que empezó a ocurrir en la tierra de Sinar, en Mesopotamia y concretamente en Babilonia. La religión ritual, esa religión que consiste en ritos, que consiste en actos que son visibles, en un ritual que es complicado. La religión ritual es el esfuerzo humano, tanto como lo fueron las vestiduras que intentó hacerse Adán y Eva cuando pecaron. Dios tuvo que enseñar una importante lección. Mató un animal, derramó sangre y él lo vistió. Si a ti, tu pecado, no lo cubre el sacrificio de Cristo, estás perdido. Ninguna religión ritual puede cubrir tu pecado y tu maldad delante de los hombres. Que Dios te bendiga. Entonces dije, la religión ritual es el esfuerzo humano inspirado por Satanás para pretender llegar a Dios. La religión ritual, la religión que consiste en ritos y en actos de sacrificio que se hacen día a día, es el engaño maligno con el cual el hombre pretende congraciarse con un ser superior. Poco después del diluvio universal, después que el hombre comenzara de nuevo a multiplicarse sobre la tierra,
paulatinamente fue alejándose de Dios de nuevo. Satanás conoce a la perfección la profecía bíblica. Él sabía que un día Dios tomaría forma de carne. A él mismo se lo dijo Dios, y que nacería de una virgen de esta tierra, porque Jesús vino a buscar y a salvar a la humanidad de la perdición eterna del infierno. Que Dios les ayude, estimados hermanos. Y este infierno que fue creado para Satanás y sus demonios. El diablo odia a Jesús y se ha determinado destruir la obra de Dios. El Evangelio de Salvación absolutamente estableció varias directrices que están claramente expresadas en la Biblia. Pero Satanás ha establecido su propio Cristo, deformando la figura de Cristo a través de la historia en nuestros días. Ha establecido su propio evangelio, deformando el evangelio de Cristo y torciéndolo para que diga lo que no está diciendo. Valga ser como se llame este otro evangelio, se llame catecismo, se llame tradición, se llame interpretación por la iglesia, como sea. Esto es para confundir y engañar a la humanidad. Por lo tanto, esto no es nuevo, sino casi tan viejo como es el pecado en este mundo. El enemigo de nuestras almas, muchos años antes que naciera el Salvador, decidió desarrollar un sistema religioso que controlaría el mundo, un sistema en que la gente podía creer, un sistema en que la gente podía matar por él y morir por él. ¿Cómo llama la Biblia, cómo llama la palabra de Dios a este sistema religioso? Lo llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, verso 5. Estableció otro Cristo, no el que me marca la Biblia. Estableció un Cristo que no es el real. Y le dio forma y figura a como sus artistas quisieron dibujarlo. Hay quien se dice que la cara de Cristo corresponde a la cara de un amante del artista que lo dibujó. Por muy genio que se haya sido, se dice que fue así. Bendito sea el nombre del Señor. La nefasta Inquisición fue fruto ineludible de Babilonia la Grande, y esto nosotros lo conocemos por la historia. Que el Señor sea con ustedes ahora y siempre. Es evidente que el hombre, que en esencia es un ser espiritual, haya podido generar este tipo de cosas. La Biblia dice entonces Jehová Dios, o Yahvé Dios, como quiera usted, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, verso 7. Algunas versiones de la Escritura dicen fue el hombre un alma viviente. También dice la Biblia que puso eternidad en el corazón de los hombres. Eclesiastés 3:11. El hombre por naturaleza busca lo espiritual, lo externo a él. Y Satanás se ha aprovechado de esto. El hombre necesita a Dios. El hombre en su corazón anhela a Dios, anhela ver a Dios. A este Dios que aparentemente a veces está tan lejos y es tan grande que no podemos entenderlo. Pero Satanás se aprovechó de esto y desde el tiempo de la construcción de la Torre de Babel, descrita en Génesis 11 después del diluvio, ha estado enseñando al hombre cómo llegar a Dios. Quiso construir una torre cuya cúspide llegue al cielo o en cuya cúspide esté el cielo. El hombre, lo definitivo y lo que demuestra también la propia historia del hombre es que no puede llegar a Dios. ¿Por qué? Porque es un ser caído. La gran diferencia
es que no es que el hombre pueda llegar a Dios, sino que Dios puede llegar al hombre en la persona de Cristo. Este, estimado amigo, este, estimado hermano, es el mensaje del Evangelio. El verdadero cristiano entiende que sólo así puede reconciliarse con su Creador. Ya desde Génesis, en el capítulo 11, el hombre sin Dios intenta llegar a Dios inventando toda una serie de mandamientos, toda una serie de liturgias. La primera ciudad construida después del diluvio fue Babilonia. Allí Satanás comenzó a levantar su centro de operaciones. Ese nombre Babilonia iba a definir para siempre en el futuro un sistema de confusión, un sistema de maldad espiritual que ha existido y dominado a lo largo de la historia de la humanidad sin Dios. Cuando Juan fue inspirado a escribir su libro, la antigua Babilonia como ciudad ya hacía mucho tiempo que había dejado de existir. No habían casi ruinas. Podemos leer en Isaías capítulo 13, verso 19 al 22, y en Jeremías capítulo 52, verso 62. La ciudad de Babilonia fue destruida, pero la religión que se generó a partir de Babilonia no. La culminación de ese proceso de suma impiedad iba a ser el levantamiento de la gran ramera, que está descrita en Apocalipsis 17, verso 3. Ya el apóstol Pedro identificaba esa ciudad llamando a Roma Babilonia. El apóstol Pedro en la Biblia. La falsa iglesia que se atribuye el ser de Cristo, y es que no hay peor engaño que el que se parece a la verdad. Yo siempre he dicho, porque lo escuché de los antiguos, si a usted le dan veneno puro, lo más probable es que no lo tome. Pero si el veneno se lo dan mezclado con leche, sí que lo va a tomar. Por lo tanto, si ese veneno que es una mala doctrina, a usted se la van a dar revuelta con Biblia y con textos que están sacados de contexto, usted va a tomar. La humanidad la va a beber. El representante actual de la Gran Ramera, la organización llamada la Iglesia de Roma, para decirlo con todas sus letras. La religiosidad, estimado amigo, es un concepto intrínseco en la humanidad. Es la perversión del sistema del sentido espiritual de acercarse a Dios, y está en todas las culturas y las razas del planeta. Cuando usted se vuelve religioso es porque pervirtió lo que Dios colocó en su corazón. Usted no tiene que ser religioso. Usted tiene que vivir los mandamientos de Dios. Usted tiene que vivir con Cristo en el corazón, dirigiendo su vida, dirigiendo su mente, con la palabra de Dios en sus pensamientos. Que Dios le ayude. Entonces, definitivamente, para dejar esto claro, estamos hablando en primera instancia de la llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuya sede está en Roma. Apocalipsis 17, verso 18. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 7, verso 3. Note usted que esa gran ramera que aparece en el libro de Apocalipsis lleva en su frente el siguiente nombre: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, verso 5. Por tanto, la gran ramera está sujeta al sistema babilónico llamada Babilonia la Grande, que es la suma de todas las falsas religiones rameras pequeñas y de todas las abominaciones de la historia del hombre. Al estar ese nombre justo en la frente de esa mujer, significa que ésta es dominada y controlada por Babilonia la Grande. En suma, el producto final:
de este engendro llamado Babilonia la Grande, decimos también que la última expresión de la gran ramera será el engendro que ya se está gestando en nuestros días y que es fruto de la apostasía, como lo indica 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, y que va a encabezar el falso profeta, según Apocalipsis 13, verso 11, aunque solo durará, de acuerdo a la Escritura, 3 años y medio. Ahora bien, ¿qué relación existe para que yo afirme esto entre aquella Babilonia y el relato de Apocalipsis de Juan? ¿Por qué la Biblia nos recuerda a la Babilonia antigua, que es cuna de la religión apóstata? Para dar respuesta a este misterio debemos volver la vista atrás a partir del tiempo de la incipiente, de la naciente Babilonia, y ver qué se gestó allí después del diluvio. Dice la palabra de Dios, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11, verso 1. Emigraron del oriente y fueron todos a otro lugar, así dice el relato bíblico. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Génesis 11, verso 2. Fue en esa tierra de Sinar donde la ciudad de Babilonia fue construida. Esa tierra se llegó a conocer más adelante como Babilonia y Mesopotamia. Los ríos Tigris y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. La desventaja es que estaba poblada de fieros animales salvajes que mataban a muchos. Aquellas gentes pedían que surgiera alguien que les librara del mal. Así que en un momento dado entra en escena un formidable cazador que la Biblia lo llama Nimrod. Después del diluvio, el primer prototipo del anticristo, del linaje de Cam, Nimrod. Bendito sea el nombre del Señor. Así se va abriendo la Biblia y la palabra de Dios y la historia para nosotros. Del linaje de Cam, entonces aparece Nimrod, Semiramis y aparece Tamus. El nombre era Nimrod. La Biblia nos dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis capítulo 10, versos 8 y 9. Este poderoso cazador cautivó las mentes de aquellas gentes. Según la historia antigua, a la luz de la Biblia, Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Nimrod seguramente estaba lleno de demonios que le proporcionaron muchas habilidades y era un hábil estratega. Organizó la protección de las ciudades a base de murallas y así fue estableciendo su propio reino. Entendamos que justo después del diluvio, habiendo muerto casi la totalidad de la humanidad, aquella humanidad extremadamente impía, como nos relata Génesis capítulo 6, verso 1 al 7, todas aquellas miles de hordas de demonios que habitaban en aquellos hombres quedaron a la espera de volver a invadir nuevos cuerpos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando los hombres comenzaron de nuevo a multiplicarse sobre la tierra, de Sinar la maldad volvió a tomar lugar de nuevo, y el exponente máximo de esa maldad en ese momento lo protagonizó Nimrod. La Biblia certifica estas palabras, porque nos dice en Génesis capítulo 10, verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra del Sinar, o la llanura del Sinar, como describe en otros lados. Este fue el primer reino que hubo después del diluvio. Nimrod no era hombre temeroso en Dios. La palabra que emplea la Biblia en el hebreo original para poderoso
se traduce realmente por tirano, así como la misma palabra Nimrod significa rebeldía. Por lo tanto, Nimrod era un hombre, un tirano, en rebeldía contra Dios. Nimrod enseñó a las gentes a rebelarse contra Dios. Cuando la Biblia dice de Nimrod, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, Génesis 10, verso 9, este delante de, en realidad habría traducirlo mejor por contra, es decir, contra Jehová. Y esto estableció, de alguna manera, una pagana y abominable adoración a Nimrod. Nimrod, seguro de su poder sobre todos, levantó satánicamente inspirado un nuevo culto religioso. Fue un rey sacerdote levantando idolatría, cometiendo abusos y atrocidades de la peor clase. Él inició todo el culto idolátrico del Oriente. Satanás lo usó como él quiso, ya que al rebelarse contra Dios se puso enteramente en las manos del enemigo de nuestras almas, y bajo Nimrod la astrología se desarrolló y se sentaron las bases para la magia negra y la blanca. Él desarrolló el culto a Moloch, tan difundido entre los cananitas y desgraciadamente entre Israel en un tiempo. Finalmente, estimados amigos, Nimrod murió asesinado, lo relatan las leyendas y la historia, y el pueblo lo lloró, pero el culto religioso que había iniciado la religión babilónica prosiguió. Su mujer, Semiramis o Istar o Astarte, fue la gran sacerdotisa en tiempos de Nimrod y después de él, y ésta dijo que Nimrod era el dios Sol o Baal, el señor, según ella. Tomen nota de esto. Esta dijo que Nimrod era el dios Sol, ese dios Sol que conmemoramos el nacimiento todos los días 25 de diciembre. Semiramis, ¿quién era? Una bruja, seguramente físicamente bella y poderosa y completamente rendida a los poderes satánicos, el cual la usó para sus fines de destrucción de la humanidad. Más tarde, y vayan notando algunas similitudes, quedó embarazada aunque decía que era virgen, y dio a luz un hijo ilegítimo y le llamó Tamuz, y declaró que ese hijo en realidad era el mismo Nimrod renacido. Según antiguos escritos, Semiramis fue la esposa de Nimrod, llegó a ser la sumo sacerdotisa de la religión babilónica y fue llamada la reina del cielo. Conforme a la antigua leyenda, y vayan viendo las similitudes, conforme a la antigua leyenda, Nimrod murió y vino a ser el dios Sol. Su mujer Semiramis fue impregnada por un rayo de sol y dio a luz a Tamuz, un falso nacimiento virginal. Más tarde Tamuz fue muerto por un jabalí. No obstante, después del clamor de Semiramis por 40 días, Tamuz vuelve a la vida, lo cual es una falsificación de la resurrección. De hecho, este fue el origen del falso sistema religioso que envuelve la adoración a la madre y al hijo. De hecho, durante la cautividad de Babilonia, en Jeremías, vemos que esta fue la adoración de Israel, abocada a Semiramis como reina del cielo. Jeremías 7:18, Jeremías 19:44, Jeremías 15:30, en el templo de Jerusalén adoraban a Tamuz, el hijo de Semiramis, según Ezequiel 8, versos 14 y 15. Y esta diabólica adoración se extendió a lo largo del mundo. Acordémonos que la palabra nos habla de Tamuz en Ezequiel. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, Ezequiel 8:14. No contenta con ser una suma sacerdotisa, Semiramis se proclamó a sí misma diosa y demandó que se le sacrificaran niños. Semiramis capitalizó la rebelión del hombre contra las leyes de Dios. Sobre el matrimonio promovió el celibato, una cubierta religiosa para luego cometer adulterio, fornicación, homosexualidad, sodomía y lesbianismo.
Este celibato supuestamente separaba a los sacerdotes y los hacía santos, los hacía como superiores al resto de los hombres y mujeres que contraían matrimonio y tenían hijos. ¿Podré decir que todo parecido con la realidad es ficción? No, amigos, no es ficción. El sistema católico que promueve el celibato entre sus sacerdotes proviene de aquí, no es bíblico ese origen, y esto lo he sostenido con todas mis letras, no es sostenido por la palabra de Dios, el sacerdocio católico. La versión egipcia de Semiramis, la reina madre, por inspiración satánica, conocía la profecía de que de una mujer nacería el Mesías, como dice Génesis 3:15. Semiramis decía ser el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana. Su símbolo era la luna, y de esta madre virgen pronto aparecieron por todas partes estatuas de ella cargando al pequeño dios Sol, el cual decía que era el Salvador. ¿Qué es lo extraordinario de la Biblia? No es que una virgen concibiera, porque una mujer virgen o una mujer joven, al tener relaciones sexuales, lo normal es que conciba un hijo. No. Lo extraordinario que se cumplió en María es que la concepción fue virginal. Pero después de eso, no fue reina madre, no fue siempre virgen. La Biblia la describe como mujer. No hay ningún otro apelativo que la Biblia le dé a María. En Egipto, Semiramis fue llamada Isis y su hijo es Osiris. En Asiria fue Estar y Bacús. En Asia fue Cibeles y Deoius, y en la antigua Grecia fue Afrodita y Eros, y en la antigua Roma fue Venus y Cupido. Los nombres y lugares de la adoración de la madre y el hijo varían de un país a otro, de una civilización a otra, a través de los tiempos. ¿Qué ha hecho el catolicismo romano? El catolicismo romano ha sido, desde su existencia, el instrumento por excelencia del diablo para colocar y recolocar el culto a la Virgen y al niño. Existen a lo largo del mundo, a todo lo ancho y largo del mundo, 2800 versiones de la Virgen María por todo el mundo. Estas visiones y apariciones han ocurrido en el contexto de las religiones paganas y en el catolicismo romano. Lourdes, Pilar, Fátima, Lanka, Guadalupe, Medjugorje, etcétera, etcétera. Y por último, la Pachamama, ahora en estos tiempos. Para los chinos era Chingguo, los bárbaros germanos tenían Akerta, los escandinavos la llamaban Disa, los celtas Virgo, Paritura, en la India Indrani, Devaki, y el niño era llamado Krishna. En el Japón, Amaterasu o Akita, para los aztecas, Cochiquetzal, para los Sipcha, Baklue, para los muiscas y Tuaca. La versión egipcia de la madre y el niño, Virgo Paritura, Amaterasu, Cochiquetzal amamantando a su hijo. El 25 de agosto de 1997, la revista Newsweek informó que los últimos 4 años el jefe del Vaticano recibió 4.340.429 peticiones firmadas animándole a que declarara dogmáticamente que María es la corredentora. Está la revista, estoy dando los datos históricos, lo que está escrito, que es corredentora juntamente con Cristo. Cuando el hipermariano Juan Pablo II visitó Cuba en 1998,
coronó la imagen de la Virgen de la Merced, declarándola la reina de Cuba. Esta imagen idolátrica es exactamente la misma que usan los devotos del culto satánico, conocido como santería. El Papa ruso Karol, con ridículo atuendo, parece que jugando las muñequitas, pero no fue así, sino que lo que estaba haciendo obedece a algo realmente siniestro. Está dando adoración a un muñeco que representa la que llaman la Virgen de la Merced, también ícono de la brujería cubana llamada santería. La diosa Semiramis reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la simiente prometida, el Salvador del mundo. Al tiempo reclamaba la misma adoración, no solo para el hijo, sino para ella como su madre. Entonces, estimados hermanos, en muchas partes del mundo, acá en Chile, está la historia de un indio llamado Coyo, que encontró una figura de un Cristo y la Virgen le habló y le dijo, anda Coyo, que vaya y le coloque, le haga un altar en una ciudad que actualmente se llama Andacollo. La Virgen, hay una Virgen que es la patrona de Chile y del ejército. Esto es idolatría, la Virgen del Carmen. Y en cuantos otros países existe lo mismo. Entonces, la historia de Nimrod, Semiramis, Tammuz circularon por todo el mundo. Ese culto se hizo popular y empezó la mitología. Según la cultura, se adoptaron diferentes nombres y llegaron a ser la Sagrada Familia. Estimados amigos, hay realidad, hay similitudes en la historia se repite. Porque también Semiramis llegó a ser conocida como la reina del cielo. Satanás usó a sus demonios. Lo estoy diciendo claro, Satanás usó a sus demonios para que produjeran apariciones por todo el mundo de esa Virgen Madre, las cuales llamaron y llaman milagros. Y aquí van algunas fechas históricas que tienen que ver con el culto mariano romano. Invito a cualquier católico que se atreva a desmentir esto que estoy diciendo. Hubo alguien que prometió que me iba a refutar donde me encontrara. Todavía lo estoy esperando. El Ora Pro Nobis no aparece hasta la fecha del año 600. La procesión del Santo Sacramento y el Ave María aparecieron en el año 1011. Entonces, estimados hermanos, permítanme un momento. Voy a compartir un poco en los chats internos. Aquí voy. ¿A alguien le va a causar ira esto? La procesión del Santo Sacramento y el Ave María aparecieron en el año 1011. La Salve Regina aparece, o Salve Reina, aparece en el año 1237. La invención del escapulario es debido al carmelita Stock en el año 1251. El rosario, que dicen que Cristo lo usaba a algunos cabezas calientes, apareció en el año 1470. La fiesta de la Concepción en el 1475. El dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en 1854. El dogma de la Asunción de la Virgen María apareció en el año 1950. O sea, resucitaron a María en el año 1950 por decreto papal. Como puede apreciarse en esta lista, contemplando el amplio espectro temporal, partiendo de la Baja Edad Media, el engaño y la oscuridad espiritual
fue en aumento progresivo hasta nuestros días. Roma ha venido a hacer de María una diosa y esa es la triste realidad. El Ave María es el punto central del rosario y fue inventado en una fecha tan tardía como la del año 600 de nuestra era. La segunda parte de esa perversión es una petición en que el que ora el rosario requiere la mediación de María como Madre de Dios, especificando ahora y en la hora de nuestra muerte. Por lo tanto, se hace de María mediadora, usurpándole ese ministerio a Jesús. No en vano, ignorantemente la llaman Reina del Cielo. El rosario, con la explicación de su pagano e inútil procedimiento de uso de vanas repeticiones. Hay un escritor que se llama Francisco La Cueva, que escribe en su curso de formación teológica evangélica, tomo octavo, dice: no estará de más advertir que la definición dogmática de la maternidad divina de María tuvo lugar en Efeso, seguida de una procesión de antorchas, un siglo después que los gentiles hubieron entrado masivamente o oficialmente en la iglesia. ¿No verían los efesios en este título una base para un culto sucedáneo del de Diana? Comparado, el título Reina del Cielo, de antigua tradición mariana que se da a María, en la letanía leretana con los himnos romanos a Vesta, y el mismo título Reina del Cielo dada a Astarte, en Jeremías 44, versos 17 al 19, no será difícil establecer una conexión de raíz humanística entre el culto pagano a las deidades femeninas y ciertas exuberancias de culto a María. Estimado amigo, quien piense que Satanás no tiene la habilidad para este engaño, se equivoca. Ve Apocalipsis 13, 15, 16, Juan 5, verso 19. Satanás usa estos trucos para engañar a muchos. A muchos ha engañado ya y sigue haciéndolo. Todos ellos son personas que no buscan al verdadero Dios, sino que eclécticamente buscan lo que les conviene, por eso son fácilmente engañados. Les extraña, de acuerdo a esto, que Dios esté enojado con la humanidad. Les extraña, de acuerdo a esto, que Dios haya desatado juicios sobre la tierra en nuestros días por esta idolatría. Estimado amigo, allí donde usted esté, vuélvase al Señor, vuélvase a Dios, abandone toda esta idolatría, abandone toda esta porquería, porque no lo va a salvar. El único que lo puede salvar es Cristo Jesús. En el único que puede encontrar salvación es en Cristo, quien fue muerto por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. No necesita ninguna de estas malditas figuras, no necesita nada de esta maldita religión para ser salvo, solamente a Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, estimado hermano. Me disculpa si herí susceptibilidades, pero esta es la verdad del juicio que Dios ha traído sobre esta tierra. Paganismo total, absoluto. Adoración a dioses paganos, adoración a diosas que no existieron nunca. Son un engaño de Satanás. Bendiciones para todos.